tema es que recibimos al periodista Juan Miguel Carzolio, compañero de esta casa y además especializado en economía. Sabe un montón de números. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Estás preparado? Te vamos a acribillar. Porque... Bueno, metieron un montón de temas, no sé cuánto rato tenemos. ¿Por dónde arrancamos, por favor? Y bueno, sería importante arrancar por el tema de que Uruguay tiene que controlar un déficit fiscal y esto muchos temen que redunde en un aumento de impuestos, aunque alguno de los candidatos ha dicho que no va a haber aumento de impuestos. Sí, yo creo que en la previa de las elecciones está bueno, ya que siempre los temas son medio delicados últimamente en la economía, también marcar algunos aspectos de la mitad del vaso lleno en Uruguay, ¿no? Nos acercamos a las elecciones y vos ves que en Argentina pasaron las PASO y eso fue un cimbronazo tremendo para la economía. Entonces, bueno, Argentina siempre... Pero mirás Brasil y todo el año previo a las elecciones, cada noticia mala que había para Lula o para Dilma hacía que los mercados subieran. Y si eran malas para Lula o para Dilma, los mercados bajaban. Entonces, una incidencia muy importante en la política dependiendo de quién sea gobierno. En Uruguay ese panorama hoy no está planteado. Se acercan las elecciones, pudiendo ganar uno u otro, más allá de que hoy parece medio inclinada la cosa, los mercados siempre estuvieron tranquilos, siempre le dieron tiempo al país y, en principio, a las dos alternativas que podían estar en el gobierno, tiempo para que una vez pasadas las elecciones planteen cuáles son sus programas para corregir las situaciones que el país tiene. Eso habla de una confianza en Uruguay, en la macroeconomía del país, que va mucho más allá de la alternancia de quién esté en el poder. Espalda, que además se respalda en este caso en espalda financiera. Uruguay tiene vencimientos de deuda que no lo apremian para nada, o sea que más allá de que tiene un endeudamiento que va en aumento y que eso es preocupante a mediano plazo porque está gastando más de lo que entra, no tiene una deuda que se le venza enseguida el año que viene o el otro, incluso los vencimientos de 2023 y 2024. Ahora es diferente porque en Argentina se declaró un default en el pasado, Claro. En Brasil hubo devaluaciones muy estrepitosas. Por eso es una construcción colectiva que debemos valorar. Bueno, bien. Pero Claro. ¿eso asegura que sigan las inversiones? No, porque de hecho las inversiones... inversor? bueno, el grado inversor es una de las cosas que está en riesgo si esta situación no se corrige. Yo no sé qué tanto en el corto o en el mediano plazo. Entonces estamos hablando de la situación que no tiene que ver con la estabilidad de la que hablábamos, que tanto nos favorece, sino con, por ejemplo, el déficit fiscal. Claro, porque esa estabilidad en la que estamos ha tenido en los últimos años un cambio en el escenario de crecimiento, porque la economía, cuando el escenario externo fue muy favorable, creció a tasas muy importantes, pero ya desde 2012, 2013, las tasas bajaron, la inversión en Uruguay bajó muchísimo, ya de 2014 empezó a caer el empleo, con eso también empezó a achicarse un poco la actividad y el gobierno necesitó financiar planes y ajustó, y no ajustó por el lado del gasto, ajustó por el lado de los impuestos. Vos podés ajustar o corrigiendo tus ingresos, tratar de que te entre más plata para lo que tenés que gastar, Claro. o Aumento de impuestos. tratar de ver por dónde corregís el gasto, ¿no? Esto nos sirve para explicar lo que quiere hacer cada uno después. Y bueno, y en eso estamos en estos últimos años donde la inversión no se ha recuperado y ahí es la duda de por qué se iría a recuperar en los próximos años con una situación regional que sigue compleja y si no cambia algo en cómo están planteados los negocios en Uruguay. Digamos. Y algo que podría llegar a cambiar es de repente la gestión de las cuentas públicas, que fue tan criticado por la oposición. ¿Qué tanto influye eso en la economía de nuestro país? Bueno, ahí empezamos con la parte que tiene que ver más con el vaso medio vacío. Y es, muchos economistas independientes, incluso algunos economistas que han estado vinculados a partidos políticos, pero que mantienen habitualmente su honestidad intelectual, señalan que lo que está planteado, tanto como posible recorte del gasto, que además dudan de que se pueda hacer con tanta velocidad y profundidad como está planteado, como de crecimiento de la economía por la llegada de inversiones que no está muy claro por qué van a empezar a llegar si no llegaron hasta ahora. Claro, porque con situaciones más favorables, ¿no? De crecimiento. Y con un contexto externo no tan complicado y con un mundo no tan complicado, porque el mundo también está en una fase media compleja. Entonces, ¿por qué van a venir las inversiones? Y no. Y entonces, ¿qué va a tener que hacer el que no quiera ajustar por el lado del gasto? Y va a tener que sí o sí ajustar por el lado de los impuestos. El problema es que los economistas dicen que ni una cosa ni la otra alcanza. Que no alcanza solamente con el gasto, que no alcanza solamente con los impuestos, si se quiere corregir rápido ese problema del déficit. O sea que habría que echar mano a las dos medidas, a recortar gastos y a aumentar impuestos. ¿Para qué? Para aprovechar estos años de espalda que tenemos, ¿no? Y de aire que tiene Uruguay, para hacer una corrección que permita que el peso del Estado sea otro para el sector privado y entonces sí, no solo retornen las inversiones extranjeras como la de UPM, porque para crear los puestos de trabajo que se perdieron en los últimos años, y tendrían que venir
4, 5, 6 UPM y no van a venir. Entonces hay que darle a toda la economía, a los inversores uruguayos, a los pequeños empresarios, a esos que en los últimos años dejaron de tomar a alguien, a ese que tiene el bar y tenía 4 mozos y uno se jubiló y ahora tiene 3. Bueno, que le dé otro margen para que vuelva a contratar a alguien, para que la economía se reactive más por ese lado. ¿Y ahora qué tanto influye la coyuntura internacional? Lo que está pasando en Argentina, sabemos que entra Alberto Fernández en Argentina, que también encima está en total oposición con el presidente brasileño. ¿Cómo eso afecta a nuestro país? Bueno, lo bueno por el lado de Argentina es que primero que no existen los canales de contagio que había en el pasado, como en la crisis del 2002, donde había una cantidad de depósitos de Argentina en Uruguay, donde Uruguay exportaba a Argentina, que era uno de sus 2 principales mercados. Éramos hoy mucho más dependientes de es un Argentina mercado que muy hoy. menor para Uruguay, aunque algunos sectores dependan mucho, y el turismo en particular. Y está en una situación que uno no ve por dónde puede aparecer la luz al final del túnel. Capaz que hay cierta esperanza de una recuperación de la economía brasileña en los próximos años. Hoy veía un modelo de Moody's que pone a la economía de Brasil como una economía que entre en etapa de recuperación, no de expansión. Que salga de la recesión o del estancamiento. Pero no Argentina. No Argentina, que probablemente viva una recesión que habrá que ver qué tan profunda. Claro. Lo bueno por ese lado es que también la mayoría del impacto ya está asumido. No es que Argentina nos pueda hacer mucho más mal de lo que ya nos ha hecho. En las proyecciones de crecimiento que tenemos está considerado esta coyuntura. Ya está considerado que esta temporada va a ser tan mala como la pasada anterior. o peor, y ya fue la pasada una espantosa, y eso afecta mucho al sector turismo y eso derrama en el comercio, derrama en servicios, derrama hacia el resto del año para muchísima gente. Pero bueno, eso de alguna manera ya está asumido. Capaz que si viene una ayudita por el lado de Brasil, pero tampoco parecería que fuera a ser muy a corto plazo. Y por eso también asumir que es un tiempo, 2020-2021, donde si se puede procesar el ajuste que se reclama, por lo menos eso es lo que dicen los economistas, entonces sí la economía uruguaya tendría otras capacidades. Ojo, es un ajuste en lo fiscal que debería ir acompañado de un montón de cosas que hagan que no se repita el ciclo inevitablemente, ¿no? Por ejemplo, ¿puede repercutir en la desocupación si hay recorte en los cargos públicos? Sí. O sea, que haya bajada de gente. Lo que pasa es que mientras no lo hiciste durante estos años, o sea, vos no ajustaste durante estos años el sector público y todo el ajuste lo hizo el sector privado. O sea, ya no puede más. La economía ajusta sola. Claro. Vos podés decidir ser quien lidera el ajuste y elige cómo ajusta, o que en realidad se hace siempre. Se hizo también ahora. El sector privado puede absorber a esa gente que se quede sin trabajo en el ajuste del Estado. ¿Qué priorizamos? ¿Que los salarios sigan teniendo aumentos durante todos estos años? Bueno, priorizamos eso. Sepamos que eso puede tener, no es toda la causa del desempleo, ni mucho menos, pero que puede tener un efecto negativo en la contratación de gente en un país donde los costos todos, entre ellos también los laborales, están altos. Entonces, ¿cómo acomodar todo eso? Y bueno, tenés que hacer una reforma de la educación, tenés que hacer una reforma de los mercados, de cómo los tenés regulados. Eso no quiere decir terminar con monopolios, pero sí regular mejor para hacerlos más eficientes, para que una economía esa es la chiquita... palabrita clave, la eficiencia del Estado, del funcionamiento. Claro, pero la eficiencia no la conseguís de un año para el otro. La eficiencia es una cosa de mediano plazo. Lo que sí es bueno, que también las calificadoras, etcétera, porque Camila preguntaba por el grado inversor, le tienen fe a Uruguay. Entonces, si vos tenés un buen plan... Y da señales. De repente tenés tiempo y eso te ayuda a que determinadas inversiones empiecen a llegar un poquito antes. Claro. No creer que eso va a sacar al país adelante porque tenemos el espejo de lo que le pasó a Mauricio Macri en Argentina y es un poco eso, ¿no? Creer que de a poquito podía procesar un ajuste imprescindible para la economía argentina y Argentina terminó muy mal. Entonces, bueno, aprender la lección también de que quedarse a mitad de camino no funciona. ¿Qué proyecciones podemos tener para el dólar, que ya está alto? Bueno, hoy te escuchaba decir eso de que está alto y algunos exportadores te escucharán y dirán, no, ¿qué me va a decir que está alto? En realidad está bajísimo, a nosotros nos serviría mucho más alto. Siempre para es un precio relativo. De a pie. 38 y pico. Y bueno, sobre todo si uno 39. piensa, y bueno, en la historia nunca lo vimos a 38. En realidad este dólar a 38 es mucho más barato que el dólar a 32 Pero en el anteriormente 2002, se había proyectado un dólar que llegaría a 40 y algo si no se tomaban ciertas medidas. Hay que entender que es un precio relativo, que vos con 38 pesos hoy comprás mucho menos que lo que comprabas con 32 pesos en el 2002. Claro. Pero ¿te parece que puede terminar el año con el dólar a 40? No sé si termina el año, pero probablemente el año que viene el dólar esté a 40 porque está teniendo una tendencia en la región y en el mundo que excede a Uruguay. Y en Uruguay, además, estos últimos meses ha estado contenido por
actividad del Banco Central que interviene en el mercado y de esa manera contiene al dólar. Claro. Han tenido muchas intervenciones. Hay algunos que acusan directamente de que eso se trata de una intervención política, porque el dólar, como es la sensación de la mayoría es que está alto y si sube más no gusta al ciudadano, que también algunos... Al que está endeudado en dólares, yo qué sé, claro. Hay un solo sector beneficiado con un aumento del dólar y no... Pero tampoco es de imaginarse que una vez pasada la elección esa estrategia vaya a cambiar de golpe, como esas cosas que pasan en Argentina, ¿no? Y eso se va a mantener. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? Va a permitir un tipo de cambio un poco más alto, que entre otras cosas es lo que reclama el sector agropecuario. También. Es uno de los planteos que ha estado permanentemente... Que es lo que necesita reactivarse también. Es el que ha dejado gente sin trabajo. Y salvo la carne, que está con precios espectaculares, el resto está muy parejo, algunos han mejorado las ventas, pero la rentabilidad muy poco, y hay otros que siguen con problemas graves, el arroz, la lechería, o sea que hay una situación a atender en su conjunto. Y además hay que ver hasta dónde después los gobiernos tienen compromisos políticos también. Si hay un cambio de gobierno... Otro terreno. Bueno, lo dejamos para otro día. Pero político-económicos. Vos asumís, ha habido un reclamo muy importante de un sector donde lo que muestran las encuestas es que la coalición por el cambio tiene un apoyo muy importante como es el interior del país. Sí. Entonces vas a atender a esos votantes. A esos tus votantes es un reclamo, obviamente, ¿no? Y a su vez una promesa de que no haya recortes de planes sociales. Entonces, es difícil que todo lo que prometieron lo cumpla cualquiera Bueno, de lo los que puede dos. pasar es que el recorte en el primer año no sea de la magnitud que se pretende, que eso no lleve al déficit a bajar tan rápido como se quiere, pero que si no explotó ninguna bomba en el mundo y en la región, las calificadoras digan, bueno, le damos tiempo a Uruguay, y a ver si por ese camino corrige. Y si en cambio es Daniel Martínez el que gana la elección, bueno, deberá mostrar un plan que sea creíble. Y me parece que si no va a apostar al recorte de gasto, como se ha dicho que lo que se va a hacer es que se gaste menos de lo que aumente el crecimiento de la economía, pero que no se va a recortar. Y bueno, es muy probable que termine en una propuesta de corrección impositiva por algún lado. Es muy difícil imaginar que de otra manera, si se quiere bajar el déficit, ¿no? Claro. Si no, podemos seguir como venimos. Bueno, pero si seguimos así también baja el grado inversor, así que está todo interconectado. Pueden seguir escuchando a Juan Miguel Carzolio en Hora de Cierre en Sarandí, también en Desayunos Informales. Es un placer escucharte hablar de economía. Muchas gracias. Son muy claros los conceptos. Yo te paso raya así, 2 líneas. Ninguno de los dos candidatos dice completamente la verdad hoy por hoy porque van a tener que echar mano. Dicen una verdad que quieren creer. Dicen una verdad que se quieren convencer, a los dos se quieren convencer de lo que piensan. Después la realidad los puede poner en un lugar más difícil. Creo que tampoco es en un terreno de la promesa excesiva. No, ni hablar que ha sido moderada, pero... Aunque alguna que ha aparecido en los últimos días. Lo que sí tenemos que saber los uruguayos es que el cinturón se va a tener que ajustar por algún lado. Así que bueno... Hay muchos uruguayos que ya saben que ya se lo ajustaron. Sí, obviamente. Claro. Y después la importancia de la confianza, ¿no? Esta confianza que hemos generado como país a lo largo de muchos años. Así que muchísimas gracias, Juan Miguel. La verdad que un placer. Nos vamos a Exteriores con Pipe, porque está con Valeria Ripoll.